El tema a tratar el día de hoy, como dije hace un momento, es el sistema articular, ¿correcto? Bueno, cuando hablamos de sistema articular, vamos a ver la concatenación de los huesos, como en ciertas zonas, pues, esa unión entre huesos son llamadas articulaciones. Pero ojo, muchas veces pensamos que toda articulación tiene que moverse, y no es así. Por eso vemos ya el tipo de articulaciones, donde hay articulaciones que no poseen movimiento, son sésiles completamente. Correcto, entonces no siempre una articulación presenta movimiento. Claro, las articulaciones con movimiento son las más comunes, son las más usuales, eso sí es totalmente cierto, ¿no? Pero como voy a repetir, no toda articulación presenta movimiento. Hay articulaciones con mucho movimiento, hay algunas con poco movimiento y algunas con cero de movimiento, ningún tipo de movimiento. Bueno, entonces primero es, ¿qué es una articulación y cuál es su función? Las articulaciones, pues, su función, bueno, en este caso vital, ¿no? Es mantener unido el esqueleto, ¿no? El cual, pues, como bien sabemos, brinda soporte a nuestro organismo. Ahora, podemos clasificar a las articulaciones de dos formas. Primero, según la función de la articulación, que en este caso sería, pues, con movimiento, algo de movimiento y sin movimiento. Y otra clasificación sería según su estructura, ¿no? Entonces, veremos justamente esa clasificación el día de hoy. Bueno, vemos aquí las articulaciones sin movimiento son llamadas fibrosas. Veremos un momento las suturas del cráneo. Las articulaciones con algo de movimiento son las llamadas cartilaginosas, ¿correcto? Las cartilaginosas. Las que se encuentran, por ejemplo, en la columna vertebral. Las que presentan mucho movimiento, las más usuales, las más comunes, llamadas son las sinoviales, ¿no? Las que están en tu rodilla, por ejemplo, o en tu codo, ¿no? Son de las más comunes. Bueno, si queremos conocer la clasificación de las articulaciones según el rango de movimiento, vamos a ver, encontrar primero, por ejemplo, las articulaciones fibrosas, las que no tienen nada de movimiento, como ya te dije, la sutura del cráneo. Las que presentan, pues, un movimiento completo, las llamadas trocleares o sinoviales, como la rodilla, y las cartilaginosas con un poco de movimiento, ¿no? Como las vértebras de la base del cráneo, ¿no? Como el atlas y el axis, que se articulan con la base del cráneo, ¿no? Para mover el cuello, por ejemplo. Ya tienen un poco de movimiento, no es que sea mucho tampoco. Bueno, entonces, en base a ello vamos a clasificar, ¿sí? Estas articulaciones. Sus nombres, como lo evaluaremos nosotros y cómo se clasifica realmente, son estas tres que están acá. Las que tenían nada de movimiento, cero, que dijimos en la sutura del cráneo, por ejemplo, son llamadas sinartrósicas o sinartrosis. Es el nombre, digamos, dado. Las que tienen poco movimiento, un poquito leve, como dijimos en las vértebras, por ejemplo, o la sínfisis del pubis, son llamadas las anfiartrosis o anfiartrósicas. Y las que tienen mucho movimiento completo, codo, hombro, rodilla, son las llamadas diartrosis o diartrósicas, ¿correcto? Si clasificamos cada una de ellas, aquí está obviamente en su momento, ahí está, sinartrosis, anfiartrosis, diartrosis, ¿no? Más fácil de recordarte es SAT, ¿no? SAT, sinartrosis, anfiartrosis, diartrosis, las iniciales de cada una de ellas, ¿sí? Sin movimiento, poco movimiento, mucho movimiento, ahí en ese orden, de menos a más, ¿ya? Ahora, comenzamos entonces primero por las llamadas articulaciones con poco movimiento, que dijimos que eran las sinartrósicas, o también llamada articulación fibrosa. Ojo, sinartrosis o fibrosa, es lo mismo, ¿ya? Profesor, ¿y cuál es la diferencia entonces en el nombre? Se le dice fibrosa porque es una clasificación según la estructura. Su estructura es fibrosa. Y se le dice sinartrosis porque es una clasificación según su movimiento. O sea, que tenga cero de movimiento, sinartrosis, no se mueve. Y fibrosa porque es una clasificación según su estructura. Ahí hay la diferencia. Por eso decía fibrosis, fibrosa o sinartrósica. Aquí hay un par de ejemplos. Vemos las suturas del cráneo, por ejemplo. Hablamos en la clase pasada, ¿te recuerdas las fontanelas? Dijimos que las fontanelas con el paso del tiempo se suturaban, ¿sí? Y formaban articulaciones llamadas suturas. Esas rayitas que están en el cráneo, esas suturas, son articulaciones. Pero obviamente esa articulación, pues como tú bien sabes, no se mueve para nada, ¿verdad? Es completamente sin movimiento. Otro tipo de articulación fibrosa o llamada también, pues, sinartrósica, puede ser también la gonfosis. ¿Qué es la gonfosis? La gonfosis es la articulación de tus dientes, ¿sí? La articulación de tus dientes se llama gonfosis.
Claro que sí, ¿no? El diente está fijado, en este caso, a la muela, que es la zona donde encaja ese diente. Esa zona entre muela y dientes realiza articulación llamada confosis. Otra articulación, por ejemplo, puede ser la sindemosis, ¿no? La sindesmosis. ¿Qué es la sindemosis? Una articulación, ¿sí? En la cual tú bien sabes que hay un ligamento que une ahí dos huesos, ¿sí? Y vamos a ver que ahí hay anfiartrosis y sinartrosis, por si acaso. Una cosa es la articulación de la clavícula con el húmero. Esa es la que presenta pues un poco de movimiento. Esa sería pues anfiartrósica. Y otra es la articulación netamente que se encuentra entre la misma clavícula, ¿sí? La misma clavícula, ¿ya? La misma clavícula, y hay una apófisis en el extremo de la clavícula, una apófisis llamada apófisis estiloides. No, perdón, apófisis coracoides, disculpen, apófisis coracoides. El apófisis coracoides, sí, es parecido a la apófisis del esternón. ¿Se acuerdan la vez pasada que vimos en el dibujo del esternón? En la corbatita, al final había como una colita chiquita, una puntita, que colgaba al final del cuerpo del esternón, que dijimos que era la apófisis xifoides. Se le dice apófisis a toda terminación ósea que termine en una punta, ¿correcto? O la punta no es aguda, la punta es roma, no es doblada, ¿sí? La punta es ese hueso, pero es apófisis, la terminación de muchos huesos. Por como te dije, ¿no? El apófisis xifoides que está en el esternón, el apófisis coracoides que está en el hombro, en la terminación de la clavícula, hay apófisis estiloides también que están en las extremidades, ¿no? Y hay varios tipos de apófisis, por si acaso. Bueno, te decía entonces que en el hombro, entre apófisis coracoides con la clavícula, encontramos una sindemosis, ¿ya? Una sindesmosis. Entonces, estos son ejemplos de articulaciones fibrosas. No presentan movimiento. Jamás deberían moverse, por si acaso, ¿ya? Bueno, ahora viene el segundo bloque, que son las articulaciones cartilaginosas. Vamos a ver, cartilaginosas. Las cartilaginosas, o también llamadas articulaciones anfiartrósicas, que hemos dicho que presentan algo de movimiento. En este caso, por ejemplo, podemos ver la sincondrosis y la sínfisis. Bueno, la sincondrosis, vamos aquí en el dibujo, ¿dónde está? A ver, atrás está. Ahí está, ¿no? La sincondrosis, por ejemplo, vemos aquí en la imagen, si ustedes se dan cuenta, se encuentra entre las costillas, ¿sí? Entre las costillas con el cuerpo del esternón, ¿correcto? Entre las costillas con el cuerpo del esternón. Vamos a ver entonces que un ejemplo de sincondrosis sería la articulación entre el primer par de costillas y el esternón, ¿correcto? Aquí hasta arriba, ¿no? El primer par de costillas, si los primeros pares, es decir, las costillas verdaderas que articulan con el cuerpo del esternón. Esa sería una anfiartrósica, ¿ya? Ahora, otro ejemplo de articulación anfiartrósica o cartilaginosa es la sínfisis. Por ejemplo, aquí vemos la imagen, la sínfisis del pubis, ¿sí? En la parte terminal de la columna, ¿no? ¿Y qué pasa con la sínfisis del pubis, por ejemplo? Como dice aquí, ¿no? Este tipo de articulación permite un poquito de movimiento, por ejemplo, los huesos de la cadera conectados con la sínfisis del pubis y las vértebras, ¿no? Tenemos ahí el ejemplo de la sínfisis del pubis. Bueno, luego de esto, de cartilaginosa, vamos a ver el tercer grupo, que son las articulaciones sinoviales. Las sinoviales, obviamente, son las más conocidas, son las más abundantes, de las cuales pues es más común hablar, ya que ellas presentan mucho movimiento, ¿no? Por ejemplo, encontramos la articulación del hombro, ya ahí sí, obviamente, entre clavícula y el húmero, se llama enartrosis. La condilia, por ejemplo, que se encuentra en la muñeca, ¿no? Entre la muñeca y el antebrazo, por ejemplo, ¿no? Ahí hay otra articulación. Por ejemplo, en silla de montar, ¿no? En silla de montar, sí, pues silla de montar también, que se encuentra entre los metacarpos y los carpos, ¿ya? Entre metacarpos y carpos. En troclear, en bisagra, que se encuentra en el codo, por ejemplo, en el codo. La plana, ¿sí? La plana, por ejemplo, que se encuentra entre las vértebras cervicales, que son las primeras vértebras de la columna vertebral. Entonces, lo dijimos, son las articulaciones más conocidas porque presentan pues mucho movimiento, ¿no? Y son las más comunes encontrar también, presentan mucho movimiento, ¿no? Ahí está cada uno de ellos con su respectiva definición para que ustedes puedan revisar dicha información. Bueno, también hay patologías en este caso esqueléticas, ¿ya? Hay muchas enfermedades muy conocidas. Yo se lo compartí aquí uno de los videos. Por ejemplo, una de las enfermedades más conocidas, ¿cuáles son? Reumatismo,
osteoporosis, artrosis, artritis. No sabemos que todo va en ascenso, ¿no? Primero, la más, digamos, la más sencilla es la artritis, ¿no? Que es una inflamación en los huesos, ¿no? Muchas veces la inflamación en los huesos se lleva a cabo, se debe a que hay un desgaste óseo, ¿no? Entonces, de repente los huesos, de repente hay un desgaste en la articulación, de repente por ahí el líquido sinovial hay en menor cantidad o está dañado el cartílago, entonces los huesos que articulan dicha zona comienzan a rozar entre sí, cosa que no debería pasar. Los huesos no pueden rozar entre sí, por eso es la articulación. Pero cuando los huesos, cuando se desgasta la articulación, se desgasta el cartílago, los huesos comienzan a chocar, rozan. Y cuando rozan, comienzan a inflamarse. Esa inflamación leve se llama artritis. No es una inflamación a los huesos porque rozan entre sí, cosa que no debe pasar. Si esa artritis con el paso del tiempo, meses, semanas, años, se vuelve crónico, se convierte ya en una artrosis. Cuando ya es crónico, se convierte en una artrosis. Cosa que eso sí, obviamente ya es más grave, ¿no? Porque ya no es solamente en el roce entre los huesos, sino es en todo el hueso. Todo el hueso se comienza, entre comillas, a convertir como una esponja. Se comienza a carcomer. ¿Y por qué? Entonces, cuando se comienza a carcomer este hueso, está haciendo deporte, está caminando, está corriendo, se cae y ¿qué pasa? Como el hueso está carcomido, se está debilitando, se rompe con una galleta. Se rompe el hueso y listo. Se rompe la cadera, que es la más común, porque el peso de nuestro cuerpo se sobrecarga usualmente en la cadera y en las extremidades inferiores. Entonces, un mal movimiento, se rompe ese hueso y pues la persona queda fracturada y está en silla de ruedas después, ¿no? Y eso pasa obviamente más comúnmente en la vejez, ¿no? Porque en la vejez es parte de la vida, es parte natural que los osteoclastos aumenten y los osteocitos disminuyan. Entonces, los huesos que están viejos, que son parte de la vida, ¿no? Los huesos, los osteocitos ya envejecidos, comienzan a ser destruidos por los osteoclastos. Por ende, los huesos comienzan a debilitarse. Y es por eso que en la etapa de la vejez, uno ya, pues ya caminan con bastón, en una silla de ruedas, porque los huesos son más débiles. Cada vez que pasen más los años, los huesos se van debilitando. Es decir, desde los 0 hasta los 30 años, 35, 40 años, estamos en todos los órganos y huesos están en su vida. Luego de los 40, 45, los órganos, ¿qué cosa comienzan a hacer? A envejecer. Comienza de bajada, ¿no? Hasta 70, 80, hasta la edad que uno viva, ¿no? Y comienzan a envejecerse, ¿correcto? Entonces, ahí depende mucho ya del ritmo de vida de la persona que ha llevado en su juventud, ¿no? La vejez se adelanta, la vejez se adelanta a una persona, depende del ritmo de vida, pues. Y la vejez se prolonga también, depende de tu ritmo de vida, ¿correcto? Entonces, mucho tiene que ver el ritmo de vida que ustedes tengan. Bueno, continúo entonces, con respecto a ello, compartimos un video corto sobre algunas enfermedades. Comenzaremos con una enfermedad llamada la artritis reumatoide. ¿Ya? Vamos a ver qué trata esta enfermedad, la artritis reumatoide. ¿Ok? Los huesos proporcionan apoyo para el cuerpo y ayudan en el movimiento. La ubicación en donde se unen dos o más huesos se llama articulación. Las articulaciones pueden ser inamovibles, ligeramente movibles o totalmente movibles. Una membrana sinovial rodea las articulaciones móviles. En el interior de la membrana sinovial, el líquido sinovial lubrica y nutre el tejido articular como el cartílago. El cartílago articular es una dura cubierta resbaladiza en los extremos de los huesos que permite un movimiento articular suave. Las articulaciones dan flexibilidad al cuerpo, precisión en los movimientos y ayudan a sostener el peso del cuerpo. La artritis es cualquier trastorno que afecte a las articulaciones. Puede causar dolor e inflamación. La artritis reumatoide es el segundo tipo más común de artritis. Las articulaciones más comúnmente afectadas son las muñecas, las manos, las rodillas, los tobillos y los pies. Por lo general, se produce en la misma articulación en ambos lados del cuerpo. También puede afectar a otros órganos en el cuerpo, tales como los ojos, la piel,
el corazón, los pulmones, los riñones, el sistema nervioso y el tracto digestivo. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Esto significa que el cuerpo se ataca a sí mismo por error. En la artritis reumatoide, el sistema inmune ataca a los tejidos de las articulaciones y los órganos. Así es como sucede. Los glóbulos blancos del sistema inmunológico se trasladan a la articulación. Estos liberan sustancias químicas denominadas citoquinas que atacan a las células de la membrana sinovial. Estos químicos hacen que las células sinoviales liberen otras sustancias destructivas. También hacen que la membrana sinovial desarrolle nuevos vasos sanguíneos y forme un área engrosada denominada pagnus. Con el tiempo, a medida que crece el pagnus, invade y destruye las zonas de cartílago y hueso en el interior de la articulación. La inflamación provoca una acumulación de líquido en la articulación, por lo que se inflama la articulación. Con el tiempo, el espacio de la articulación se hace más estrecho y se puede producir anquilosis. La anquilosis es la fusión o el crecimiento conjunto de huesos en la articulación. Esto resulta en la pérdida de la capacidad de mover la articulación. No hay cura para la artritis reumatoide. Sin embargo, los médicos suelen prescribir diversas combinaciones de los siguientes medicamentos que, tomados en conjunto, pueden reducir la inflamación y el dolor y retrasar el daño articular. Estos incluyen medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, o AINE, esteroides, y fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad estándares, o FARME. Si los FARME convencionales no funcionan, los médicos pueden recetar medicamentos más nuevos, denominados biológicos, también conocidos como FARME biológicos. La terapia física y ocupacional, junto con el ejercicio de bajo impacto, pueden aumentar la fuerza muscular y ayudar a mantener las articulaciones flexibles. Para la artritis reumatoide severa, en la que otros medicamentos no han sido de ayuda, el médico puede recomendar un procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, puede recomendarle un procedimiento de reemplazo de la articulación, también conocido como una artroplastia. Para las articulaciones que son difíciles de reemplazar, le puede recomendar la fusión de articulaciones, también conocida como artrodesis. Durante este procedimiento, se retira la articulación y los huesos se fusionan con un injerto de hueso. Otro procedimiento quirúrgico para la artritis reumatoide severa es una sinovectomía. Durante este procedimiento, se retira la membrana sinovial que rodea la articulación. En algunos casos, quizás sea necesario reemplazar una articulación artrítica por una articulación artificial. Chicos, ese era justo el video acerca de, como vimos un momento, de artritis reumatoide, ¿no? Es un caso especial, no es un tipo de artritis especial, ¿no? Como vimos, es dada por las citoquinas, que son moléculas que producen, en este caso, las células, ¿no? de óseas, ¿no? Que no debería atacar, obviamente, la articulación. Esas citoquinas tienen función defensiva, ¿no? Deberían atacar, pues, agentes patógenos, ¿no? Pero bueno, dada esta normalidad que sucede, justamente se lleva a cabo ese procedimiento, ¿no? Como dijimos que no debería pasar, ¿no? Normalmente. Bueno, vamos a ver otro video también ahora. Sí, sería bueno complementar nuestro estudio. Vemos un poquito acerca ahora de otra enfermedad. Ya, vamos a ver de qué trata esa enfermedad. Vamos a ver igualito, compartir la pantalla respectiva. Osteoporosis significa hueso poroso. Es una enfermedad del esqueleto que consiste en una disminución de la densidad mineral ósea y en una alteración de la arquitectura del hueso que lleva a fragilidad ósea y consecuentemente aumenta el riesgo de sufrir fracturas. ¿Cómo se diagnostica la osteoporosis? Por dos procedimientos. El primero, por la existencia de una fractura de estrés. Se llama así aquella fractura que el paciente no es consciente de haberla sufrido, subjetivamente tiene la apreciación de que no ha habido un traumatismo y se visualiza
al realizarle una radiografía de columna dorsal o de columna lumbar o de parrilla costal, o bien el paciente acude por dolor pero no es consciente de un importante traumatismo. Eso es una fractura de bajo impacto y en ese momento se puede decir que hay osteoporosis. Y la otra forma de diagnosticar la osteoporosis es realizando una densitometría ósea. La densitometría ósea se hace midiendo la densidad mineral ósea en las vértebras lumbares de la lumbar 1 a la lumbar 4 y en el fémur. No es que una persona tenga osteoporosis en la columna u osteoporosis en la cadera, puesto que es una enfermedad sistémica, pero se mide en estas dos localizaciones porque todos los huesos del organismo son o como los huesos de la columna o como los huesos del fémur. Y por tanto, en esas dos localizaciones se mide. Está indicado hacer una densitometría ósea en todas las mujeres que tengan 65 años o que mayores de 65. En todos los varones que tengan 70 años o más. También debe hacerse en todas las personas, mujeres o varones, que después de los 40 años han sufrido una fractura de estrés. Es preceptivo realizarlo también en las mujeres que han tenido menopausia precoz y en los varones que han tenido hipogonadismo, es decir, niveles muy bajos de testosterona, por una enfermedad hipofisaria, por una enfermedad testicular, hay que hacerlo. Así como en todas aquellas personas que hayan precisado durante largos periodos de tiempo tratamiento con corticoides. Está indicado hacerlo, una densitometría, en quienes tengan un bajo índice de masa corporal, en quienes tengan menos de 20 kilogramos por metro cuadrado, ya que las personas que han tenido trastornos de conducta alimentaria en la adolescencia, sobre todo anorexia nerviosa o bulimia nerviosa con fases de anorexia, en un 50% de personas se va a perpetuar este trastorno. Y como nunca han llegado a alcanzar un capital óseo idóneo, el punto de partida de pérdida es muy temprano y desarrollan una osteoporosis muy importante. Cuando hemos diagnosticado osteoporosis, ¿conviene hacer algunas determinaciones analíticas? Sí. Un hemograma, determinación de calcio, de 25 vitamina D y marcadores de remodelado óseo especialmente importante. En el hueso existen sobre todo dos tipos de células, osteoblastos, que son formadoras de hueso nuevo, y osteoclastos, destructoras de hueso envejecido. En la osteoporosis existe un mal balance entre estos dos tipos de células, de manera que es más activa la actividad de la célula destructora de hueso. Hay unos parámetros bioquímicos de estas células que se llaman marcadores de remodelado óseo, que me indica la baja actividad de la célula formadora y la intensa actividad de la célula destructora de hueso. El conocimiento de estos marcadores de remodelado óseo nos sirve para decidir la mejor opción terapéutica y para hacer un seguimiento del paciente, verificando si el tratamiento instaurado es o no eficaz. De hecho, este fue un segundo video justamente acerca de la osteoporosis, ¿verdad? Más o menos cuáles son los signos y síntomas y qué se tiene que hacer, ¿no? Como ustedes ven, siempre los que sufren estas enfermedades son adultos mayores, pero también hay casos especiales donde me se ha mencionado de qué grupo de personas podrían sufrir osteoporosis, ¿no? Por eso siempre es importante el control, ¿no? Es decir, la llamada cultura de la prevención. Para cualquier enfermedad, hay muchas personas que están predispuestas, ¿no? A veces por genética. Por ejemplo, el Alzheimer, una enfermedad nerviosa, es una enfermedad que puede ser heredada, por ejemplo, porque existe el gen del Alzheimer, ojo. Entonces, hay enfermedades que uno puede heredar de los antepasados. Pues es bueno conocer, en este caso, tu genealogía, ¿no? Si saber de tus abuelos, bisabuelos o padres que han tenido ciertas enfermedades, ¿no? Vas a ver muchos casos de enfermedades que sí son transmitibles. Y a veces la cultura de la prevención es bueno. ¿Y por qué es buena la cultura de la prevención? Porque tú puedes anticiparte a la enfermedad. Claro que sí, ¿no? Pues, si puedes que tengas la enfermedad y lo llegas a tener, puedes en este caso prevenir o disminuir la afectación de la enfermedad en tu organismo. Es mejor que sepas que puedes tener la enfermedad a que te agarre por sorpresa, ¿verdad? Es muy diferente, ¿no? Entonces, sabiendo que te puede dar, tú puedes prevenir, ¿no? Puedes tener alternativas
para que no puedas, en este caso, verte muy afectado por ciertas enfermedades, ¿no? Y eso pasa muchas veces, ¿no? Entonces, pero bueno, saben que en la actualidad existen marcadores genéticos para poder conocer, como te dije, creo que no sé si te dije a ti en una clase anteriores, creo que en genética, no me acuerdo, que existen análisis o hay técnicas en genética ahora, que tú mediante esta técnica en genética tú puedes determinar por lo menos 5 a 6 líneas de generación pasada y saber tus antepasados, a qué enfermedad estás predispuesto, de qué raza eres originaria y muchísimas cosas más que se saben en tu ADN, en el rastro genético. Obviamente los exámenes tienen un costo, ¿no? Obviamente que en la actualidad el costo ahorita es un poco elevado de los marcadores genéticos, pero con esto, ¿qué nos quiere decir, no? Con el paso del tiempo, posiblemente el precio va a ir disminuyendo, ¿no? Con muchas de las técnicas que existen en la actualidad. El PCR antes era muy costoso, ahora es muy cómodo, ya que ya es más globalizado y cada vez se utiliza más, ¿no? Entonces, y eso es bueno los marcadores genéticos porque nos va a ayudar a nosotros prevenir ante cualquier enfermedad. Entonces, ese es el pequeño detalle, ¿no? Por eso hay muchas personas que dicen, no, yo me he enfermado de tal cosa y no sé por qué me he enfermado, si yo siempre me cuido. Pero en algunos casos hay enfermedades que por tus antepasados tú lo puedes tener. Así tú te cuides muy bien y te alimentes bien. Lamentablemente en tus genes está la enfermedad y lo puedes tener. Pasa muchísimas veces, ¿ok, chicos? Hasta ahora, por ejemplo, hay estudios, ¿ah? Acerca, por ejemplo, si el cáncer en ciertos órganos puede ser transmitible genéticamente, ¿no? Ha habido muchos casos, no se ha demostrado todavía, pero hay muchos casos, por ejemplo, de cáncer al estómago, que hay estudios que podrían mostrar que es heredable. Que así tú te cuides y te alimentes muy bien y todo lo demás, estés predispuesto, tengas mayor probabilidad de tener ese tipo de cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, como digo, está en estudios todavía, ¿no? Hay muchas enfermedades que están en estudios, ¿no? El Alzheimer, el Alzheimer, el Parkinson, se ha descubierto que hay genes para esas enfermedades. Eso ya está descubierto, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Pero hay enfermedades todavía, como te dije, el cáncer de estómago o el cáncer de la mama, ¿sí? Que se dice que estos dos tipos de cánceres, que son los más usuales, posiblemente son heredables, ¿no? Entonces, como digo, en la ciencia casi todo va avanzando, se van descubriendo nuevas cosas, pero también se van dando alternativas, porque ahora el cáncer en la actualidad no es tanto como el cáncer hace 10, 15, 20 años, ¿no? Ahora la ciencia ha avanzado tanto que existen técnicas, ¿no? Por ejemplo, el cáncer, bueno, no la sangre, el cáncer mielocítico, ahí se le dice realmente, no es cáncer de la sangre. Ahora hay tratamientos, ¿no? Por ejemplo, con célula madre o trasplante de médula ósea, que permiten poder alargar la vida de una persona hasta 15 o 20 años más, por ejemplo, ¿no? Pero al alargar tu vida 15 o 20 años más, en esos años, pues uno no sabe que se pueden descubrir muchísimas cosas para poder curar justamente esa enfermedad mielocítica o llamada leucemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, como bien sabemos, cada momento la tecnología va avanzando, pues, chicos. La tecnología va avanzando y obviamente en este caso en el área de la salud, que es medicina, cada año se va renovando, ¿no? Todo el que trabaja en salud sabe que todo se va renovando. La bibliografía de hace 5 años en la actualidad ya es obsoleta, ¿no? Ya no vale porque hay muchas cosas que ya son erróneas. Por ejemplo, ¿no? Hace 15 años se decía que las neuronas jamás se regeneraban y eso siempre nos ha enseñado desde primaria. Pero ya en la actualidad sabemos que es un concepto erróneo, ¿no? Las neuronas sí se regeneran, sí se reproducen, por ejemplo, ¿no? Entonces, y no es que tu profesor antes te engañó, ¿no? Sino es que no había esa información, pero pasan los años y se van redescubriendo nuevas cosas, ¿no? Y el avance tecnológico nos va mostrando nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, con las células madre, que es una técnica de estos últimos 12 años recién, o la transgenia, que son técnicas genéticas de recién de hace 14 años, donde en estos años hay más avance tecnológico y así, ¿no? Y hay muchas cosas más, ¿no? Que se van estudiando y van avanzando, ¿no? En este caso, por el bien del ser humano. Bueno, chicos, eso fue entonces el tema cerrado